Tributarios, eh, un día viernes en la noche. Déjenme un momento ubicar la presentación para poder proyectarla, por favor. A ver, ya, está acá. A ver si logro proyectar. Este, A ver, me comentan si logran ver la presentación, por favor. Sí, ya se puede lograr apreciar, tutor. Ya, perfecto. Bien, buenas noches con todos. El tema que me han invitado a tratar el día de hoy es el tema de la norma antielusiva general, más que todo la aplicación práctica de la norma antielusiva general. Es un tema de actualidad, es un tema muy importante porque cada vez se vuelve más práctico, cada vez la SUNAT está fiscalizando más acerca de la norma antielusiva general. De hecho, la SUNAT ha venido evolucionando en su forma de hacer los reparos, hacer sus observaciones, y eso es lo que quiero comentarles el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contenido, cuál es la agenda de los temas? El primer tema que vamos a tratar es la norma antielusiva general, un poco conocer sobre la norma, su alcance, su ámbito de aplicación, a qué operaciones se aplica. Luego, las operaciones que merecen especial atención, qué operaciones son las que la SUNAT va a mirar con mayor detenimiento. Luego también tenemos eh, como tercer punto la aplicación en procedimientos de fiscalización. Ahí entraremos un poco más a contar la experiencia que hemos tenido con relación a la norma. Como cuarto punto, el procedimiento de la norma antielusiva general, que está regulado en la legislación peruana a partir de una serie de normas que también iremos comentando cómo es que se ha logrado una regulación de la norma y cómo es que aplican los procedimientos de fiscalización. Y finalmente terminaremos con las consecuencias e implicancias, es decir, nos llevaremos clara la idea cuál es la importancia de conocer sobre esta norma, cuál es su relevancia y qué impactos pueden tener en las compañías. Dicho esto, está de más decir que cualquier duda, cualquier pregunta, ustedes la escriben en el chat y en la parte final estaremos absorbiéndolas con mucho gusto. Empezamos con el primer punto, norma 16, alcance y ámbito de aplicación. Aquí algunos conceptos clave para entender lo que es la norma antielusiva general, ¿no? Siempre cuando trato ese tema me gusta hacer una distinción entre tres conceptos clave para ubicarnos bien, para saber bajo qué concepto estamos y distinguirlo de otros conceptos que podrían tornarse pues similares, parecidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos tres conceptos? Una economía de opción, una ilusión tributaria y una evasión tributaria. El tema es norma antielusiva general. Como su nombre lo indica, es una norma contra la ilusión. Entonces estamos hablando del segundo concepto. Pero veamos los tres conceptos para tener más claro, aprenderlo a diferenciar de los otros dos. Una economía de opción es decidir no realizar un hecho jurídico grabado o elegir entre distintas formas de llevar a cabo un negocio, aquella que resulte fiscalmente menos gravosa. Es decir, la compañía, la persona natural, el contribuyente, está plenamente facultado a realizar la operación que más le convenga. No necesariamente tiene que optar por la que genere más carga tributaria. Ese es un concepto clave y que está definido en la exposición de motivos del decreto legislativo 1120, que es el que introduce la norma antielusiva general. Entonces, primer concepto clave, la economía de opción es toda aquella forma de llevar a cabo un negocio por la cual puede optar el contribuyente y que inclusive podría llevarle a pagar menos impuestos, pero dentro del marco legal. Un ejemplo claro de ello es, buenas noches, veo que han escrito buenas noches. Un ejemplo claro de ello es el régimen de depreciación acelerada. ¿En qué consiste el régimen de depreciación acelerada? Como bien sabemos, la ley del impuesto a la renta tiene un régimen regular que permite la deducción del gasto por depreciación. Si hablamos de inmuebles, por ejemplo, hay una tasa lineal que es el 5%.
Sin embargo, cuando uno adquiere dicho inmueble, el inmueble del ejemplo, si hubiera sido adquirido a través de lo que se conoce como un contrato de arrendamiento financiero, que se rige por el decreto legislativo 299, y cumpliera con los requisitos específicos que están en el artículo 18 para hacer uso eh, de la de para hacer uso de una depreciación acelerada que me otorga la misma norma, uno puede tener una tasa de depreciación mayor, ¿no? Esa tasa de 5% podría convertirse inclusive en una tasa de 20%, si es que cumplo con los requisitos legales que están en el artículo 18 de la ley del decreto legislativo 299 que regula el régimen de depreciación acelerada. Entonces, un contribuyente ejerce la economía de opción cuando puede optar por adquirir el inmueble, el activo, bajo el régimen de arrendamiento financiero. Es un acto jurídico plenamente válido, que está contenido en esa norma, y si cumple con los requisitos establecidos, puede hacer uso de la tasa de depreciación acelerada que conllevará a una menor carga fiscal. Eso no es elusivo porque está haciendo uso de los beneficios que la misma norma lo permite. Otro ejemplo sería el régimen de la Amazonía, que como sabemos otorga pues una menor carga o inclusive algunas operaciones no están grabadas. Entonces una compañía que se constituye en la Amazonía y que cumpla con los requisitos puede no someterse a gravamen determinadas operaciones. Entonces, eh, ahí, ahí preguntan, ¿no? Pregunta, la evasión y la ilusión, ¿qué se diferencia? A eso vamos a llegar, ¿no? Estamos partiendo primero de la economía de opción y luego vamos a tratar ilusión y evasión, ¿no? Entonces, lo primero que debe de quedar claro es que la economía de opción sigue siendo válida y está vigente. Ya la economía de opción no se ha prohibido. Ese primer concepto es muy claro. O sea, los contribuyentes pueden seguir eligiendo la forma a través de la cual hacen sus negocios y si cumplen con los requisitos de algún beneficio tributario pueden seguirlo empleando. Esa es la economía de opción. La ilusión tributaria, ¿en qué consiste? En evitar o reducir el tributo a través de hechos o situaciones reales, pero que son percibidos como artificiosos o impropios. Básicamente, lo que dice la norma es, para que un acto sea elusivo, debe de cumplir con dos requisitos. Debes haber realizado el acto jurídico de manera artificiosa o impropia y haberlo realizado con fin principal de obtener una ventaja fiscal. Es decir, a través de haber realizado el acto, la principal consecuencia es la fiscal. Más allá de una razón de negocios, una razón jurídica, la principal consecuencia por la cual tú realizaste el acto, tu principal motivo, fue una razón fiscal. Eh, Muy importante, la palabra reales está subrayada en la pantalla, porque siempre cuando hablamos de ilusión estamos hablando de hechos reales, de hechos que efectivamente ocurrieron. Vamos a ver un ejemplo para justamente facilitar la comprensión de lo que sería ilusión tributaria. Tenemos dos accionistas que tienen en mente vender las acciones que tienen en la compañía ABC a favor de C, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el acto propio? Si, primero, siempre cuando hablamos de ilusión es importante identificar las finalidades que buscan las partes. Algo que en doctrina ustedes van a encontrar con el concepto de causa jurídica, así se le denomina. Siempre, ¿qué fin estoy buscando? Entonces, estos accionistas A y B tienen en mente vender las acciones que tienen en ABC a favor de C. Esa es su finalidad, su fin económico, su fin jurídico también, porque implica la transferencia de propiedad de las acciones, ¿no? Y a cambio, obviamente, una contraprestación. Si lo hicieran de tal forma, eh, ahí consultan qué es la depreciación. Ahora vuelvo sobre ello. Ya, si lo hicieran de tal forma, si AB vendieran las acciones de ABC directamente a favor de C, va a generar una ganancia de capital grabada con el impuesto a la renta. Ya eso está regulado en la ley del impuesto a la renta. Si A y B vendieran las acciones que tienen de ABC, generaría una venta grabada con el impuesto a la renta. Pero ¿qué es lo que hace? A efectos de no generar esa venta que gatilla el impuesto a la renta, hacen que se pague una prima a efectos de ingresar en el negocio, ¿no? Es decir, si el valor de la venta, digamos, para no complicar el ejemplo, era 100, ¿no?
Entonces hacen que C, al momento de ingresar al negocio, no solamente ingrese vía un aporte de capital, que sería el valor nominal de las acciones, sino también pague una prima adicional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una vez que C ingresa con una prima, esa prima se capitaliza y luego A y B reducen su capital, es decir, se retiran del negocio, llevándose esa prima que le habían cobrado a C, ¿no? Y al finalizar puede contestar las preguntas, ¿de acuerdo? Al finalizar contestamos. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado? Se ha logrado hacer un acto real, es decir, un aporte de capital con posterior reducción de capital, un aporte con prima, para evitar generar una venta agravada que eventualmente podría estar sujeta al impuesto a la renta, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los actos son reales. Realmente hubo un aporte de capital de C. Realmente se aportó una prima. Realmente hubo la reducción de capital en virtud de la cual A y B se retiraron y se llevaron su valor nominal de las acciones más la prima que había aportado C. Pero mediante esta forma se evitó realizar una venta y por tanto gatillar un impuesto a la renta. Volviendo muy brevemente, lo que es la depreciación es un gasto que tú tienes por utilizar un activo fijo. No es un, digamos, es un gasto deducible. En principio, si tú tienes un inmueble que vale 100 soles, para no complicar el ejemplo, ¿no? Para no hacerlo tan difícil, un inmueble que tiene un valor de 100, ¿no? Y tú tienes una tasa de apreciación de 5%, cada año vas haciendo un gasto de 5, de 5, de 5, así será por 20 años. Y lo que te permite el régimen de depreciación acelerada es que no deduzcas 5%, sino 20%. Es decir, tienes una deducción mayor y una deducción mayor representa una menor carga fiscal, ¿no? Entonces, esa es la definición de la depreciación en términos muy sencillos, muy resumidos. Ahora, en la elusión tributaria, yo decía, se hacen actos reales, se hacen actos jurídicos, existe un aporte de capital, existe una reducción de capital, pero con un fin principal de evitar generar un acto más gravoso, ¿no? A diferencia del otro caso, en el que específicamente yo me acogí a un beneficio tributario, acá si se dan cuenta, estoy tratando de evitar un, un, un hecho imponible, ¿no? Estoy tratando de evitar una venta que me generaría un impuesto a la renta y por tanto hago toda esta serie de pasos adicionales, un aporte de capital, una reducción de capital, para lograr el mismo objetivo, la transferencia de acciones, porque A y B al hacer la reducción de capital se retiran del negocio y C queda como principal accionista. Entonces he logrado el mismo fin económico. Lo que yo quería, que C se quede con el negocio, él quería quedarse con el negocio y nosotros, A y B, nos hemos llevado el valor de que le hubiéramos vendido vía esa prima que le hicimos aportar a C, ¿no? Se logra el mismo objetivo, pero ¿cuál es el fin principal de hacer este otro camino? Obtener una ventaja fiscal, que es no gatillar la ganancia de capital. Me preguntaban al comienzo, ¿cuál era la diferencia de ilusión con evasión? La elusión, si bien es cierto, en términos coloquiales podemos usarlos como sinónimos, ¿no? Eludió, evadió impuestos. Sí, para fines jurídicos hay una distinción que es muy importante. La elusión implica hechos reales y la elusión versa en la esfera de lo que es una sanción administrativa. Si se detectase un acto elusivo, la SUNAT te va a cobrar la deuda tributaria. Siempre estamos hablando de cobros de deuda y vía administrativa por parte de la SUNAT, ¿no? Pero la diferencia con la evasión es que cuando hablamos de una evasión es ya un incumplimiento frontal de la norma tributaria para evitar pagar un tributo, ¿no? Y que acarrea una sanción penal. Ahí ya estamos en operaciones que ni siquiera existen, ¿no? El claro ejemplo que se pone para hacer la distinción, para que quede súper claro, es lo que se conoce como la popular compra o venta de facturas, ¿no? Si se compran facturas de una empresa que ni siquiera existe, ¿no? Por un sujeto que ni siquiera está inscrito en el RUC. ¿Para qué? Para generar gasto deducible, ¿no? Puede ser, por ejemplo, falsificar los libros de la contabilidad para no registrar algunos ingresos que efectivamente hayan tenido lugar. Entonces ahí se dan cuenta que estamos hablando de cosas más serias, ¿no? Que acarrean sanciones penales, no sanciones administrativas. Eh, entonces, es muy importante, ¿no? En la evasión tributaria, inclusive hay una ley penal tributaria que sanciona con años de cárcel esos delitos. Entonces aquí no estamos en ese supuesto, estamos en la ilusión tributaria, donde la consecuencia va a ser cobrar la deuda generada que no se pagó producto de hacer estas operaciones artificiosas en propio.
Entonces, esos conceptos yo quería empezar señalando, ¿no? La economía de opción sigue siendo válida, uno puede seguir acogiéndose a los beneficios tributarios, ¿no? La elusión tributaria es lo que ataca la norma antiintrusiva general que vamos a comentar hoy, y la evasión tributaria ya estamos hablando de un plano más delicado que sería un delito tributario. Continuando con esta línea, este dibujo es muy ilustrativo porque la planificación fiscal, cuando se vuelve muy agresiva, podría convertirse en un caso de elusión tributaria, ¿no? Ya un acto eh, que, que sea de planificación fiscal, por ejemplo, una reorganización societaria, o una inversión, o el adquirir un financiamiento, son actos totalmente válidos, son actos reales, que en la medida de que yo no pueda probar que los he hecho con un fin principal económico, o de negocios, o un fin jurídico o cualquier otro, sino que mi fin principal sea el de la ventaja fiscal, no hubo otra razón más importante para realizar el acto que la eh, perdón, de elusión tributaria. Acá comentan, entonces en la elusión yo tengo una sanción administrativa, por favor aclarar la duda. Efectivamente, en la elusión, tú tienes una sanción administrativa. La SUNAT te va a cobrar la deuda. En la evasión, ya estamos hablando de un tema penal, un tema que inclusive puede generar prisión efectiva. O según, ya estamos hablando de que es derecho penal tributario. Digamos. Entonces, pero pasando al plano administrativo que nos compete, ¿no? Que es la elusión tributaria, y la planificación podría volverse elusión tributaria cuando tiene estos elementos. ¿No? Entonces, sí es muy importante tener en cuenta porque hay algunas operaciones que se pueden haber estructurado bajo el marco, yo ponía de ejemplo reorganización societaria, contratos asociativos, operaciones con sujetos no domiciliados, que si se han hecho con el fin principal de generar menor carga fiscal y de manera artificiosa o impropia, claramente ya no estamos en un plano de planificación fiscal, sino estamos en un plano de elusión tributaria. Vayamos a la norma, ¿no? Aquí, tener en consideración de que la norma 16, pues se llama la norma anti-elusiva general, la norma 16, porque está regulada en la norma 16, el título preliminar del Código Tributario. Por eso también se le llama norma anti-elusiva general o norma 16. ¿No? Tiene del párrafo segundo al quinto regula lo que es propiamente la elusión tributaria. Y los otros párrafos regulan lo que se llama la simulación relativa, que son operaciones aparentes, ¿no? Son operaciones también reales, pero que han buscado otros fines. El clásico ejemplo de la simulación relativa es, por ejemplo, hacer pasar un contrato de arrendamiento con opción de compra como un contrato de arrendamiento financiero, ¿no? Pero eso no es materia de esta discusión, porque, digamos, los casos de simulación siempre han existido, hay RTFs y todo. La novedad es los supuestos elusivos, ¿no? Que están de los párrafos segundo al quinto de la norma antielusiva general, de la norma 16, ¿no? De repente lo más relevante de estos puntos es centrarnos en los que son los requisitos, ¿no? A ver, ¿no? En caso se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, ahí la palabra elusión. La SUNAT se encuentra facultada a exigir la deuda. Ahí lo que yo les mencionaba, una sanción administrativa, te va a exigir la deuda, ¿no? Hasta ahí puede llegar la competencia de la SUNAT. O disminuir el importe de los saldos, créditos a favor, pérdidas, créditos tributarios, o eliminar la ventaja tributaria sin perjuicio de la restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente. Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible, se reduzca la base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o créditos, pérdidas tributarias, créditos, mediante actos respecto a los que se presenten en forma concurrente las siguientes circunstancias. Ahí están los dos requisitos claves. Que individualmente o de forma conjunta ese acto sea artificioso o impropio para conseguir el resultado obtenido, y que de su utilización resulten efectos jurídicos, económicos distintos del ahorro o ventaja fiscal que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con actos usuales o propios. En el ejemplo que yo ponía de la delusión, que es el aporte y posterior reducción de capital, se logra la misma finalidad que se hubiera tenido si se hubiera hecho la venta directa, ¿no? ¿Qué es lo que se quería? Que A y B dejen de ser accionistas y que C se convierta en el nuevo accionista, que A y B se lleven un monto vía contraprestación de esa transferencia de propiedad de las acciones. ¿Se logró? Sí, porque al final de la foto, C se quedó con las acciones de la compañía ABC y A y B recibieron
el monto que les hubiera dado C vía contraprestación, solamente que lo hicieron vía prima con reducción de capital que te permite llevarte todo el monto del capital, ¿no? Entonces, ¿se logró el mismo objetivo? Sí, porque A y B al final del día tuvieron en su bolsillo la contraprestación que les hubiera pagado C, y C se quedó con las acciones, ¿no? Entonces, mismos fines, sí, pero ¿cuál es el fin principal que marca la diferencia entre un acto, el acto propio que hubiera sido la compra-venta, con esta serie de actos jurídicos que se han llevado a cabo? La ventaja fiscal, ¿no? El no haber generado una ganancia de capital que me permita que gatille un impuesto a la renta, ¿no? Ahí está la diferencia. ¿Qué pasa si se configuran los dos requisitos? La SUNAT aplicará la norma que hubiera correspondido a los actos usuales o propios ejecutados según lo señalado en el segundo párrafo. Es decir, si en ese ejemplo que yo he puesto, la SUNAT verifica que no hay razones económicas que justifiquen el aporte de capital y la reducción, la posterior reducción, no hubo otra razón más que evitar que la ganancia de capital genere una renta agravada. Si la SUNAT llega a esa conclusión en el procedimiento de fiscalización, lo que va a hacer es va a recalificar la operación y va a decir, esto no es un aporte de capital con reducción, esto es una ganancia de capital y págame el impuesto a la renta que se hubiera generado en la venta. Esa es la lógica o la forma como opera la normativa general. Recalificar el acto al que hubiera sido el propio y generar o cobrar las deudas tributarias que se hubieran generado de haberse realizado el acto propio. Ese es un poco de cómo funciona la norma. Ahora vayamos a ver un poquito más a detalle los dos requisitos. Hechos artificiosos o impropios. Se estarán preguntando qué cosas son hechos artificiosos o impropios. Esa palabra que tanto lo hemos mencionado en las páginas anteriores, ¿no? Yo decía dos requisitos, que sea un hecho artificioso o impropio, era el primero. Ya, en la norma, en la serie de normas que se han dictado, no definen lo que debe entenderse por artificioso o impropio. No hay una distinción, ¿no? Entonces, pero sí se debe hacer un análisis, ¿no?, de los actos que se han llevado a cabo según la finalidad y el espíritu de las normas que sean aplicadas. Es decir, lo que yo mencioné al principio, la finalidad que se ha buscado, la causa jurídica. ¿Cuál es el fin propio de hacer una reorganización societaria, por ejemplo? Reordenar las compañías del grupo, dividir las líneas de negocio, ¿no? Si yo soy una compañía del sector farmacéutico, por ejemplo, y vendo pues medicamentos para la salud humana y vendo también medicamentos de la línea animal, ¿no?, medicamentos veterinarios, es totalmente válido que de repente quiera hacer una decisión y separar una empresa que solamente comercialice la línea de salud animal. Para eso se hace la reorganización societaria. Ahí habría que ver cuál es la finalidad de un acto jurídico. ¿Qué acto jurídico es la reorganización societaria? Vayamos a ver lo que dice la Ley General de Sociedades, ¿no?, y veamos cuál es su finalidad, su objetivo. Entonces, ese sería un ejemplo, ese sería un caso de un hecho para analizar la propiedad de un acto jurídico, ¿no? Aquí lo que se busca son hechos artificiosos o impropios. Pregunta, ¿en qué se diferencia un acto artificioso y acto impropio? Eh, es una diferencia muy sutil, la verdad, ¿no? Y en algunos casos se usa hasta como sinónimo, ¿no? Pero siempre hablamos de que son actos que son contrarios a la causa jurídica, ¿no? El concepto de propiedad de repente es un poco más preciso, ¿no? Porque siempre hablamos de cuál sería el acto propio. Ah, si querías transferir las acciones, el acto propio para eso es una venta. Una venta es transferir la propiedad de los bienes, ¿no? Entonces, ahora lo artificioso implica pues hacer artimañas, hacerlo de manera pues, ¿no?, armada, como se dice, ¿no? Pero en sí podríamos usar, para términos prácticos, para no complicarnos, digamos, de manera como si fueran sinónimos, ¿no? Aunque ciertamente hay doctrina que sí los distingue con esas particularidades, ¿no? Pero en general, digamos que lo podemos usar como sinónimo. Ahora, la calificación de los actos como artificiosos o impropios, lo que dice también la exposición de motivos, implica un margen de apreciación para determinar el contenido de extensión de dichos conceptos a una situación concreta, siempre que dicha calificación no sea irrazonable o desproporcional. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno revisa la exposición de motivos, porque estos conceptos, artificioso, impropio y ventaja fiscal, fueron introducidos con el reglamento, vamos a ver también más adelante la línea de tiempo, ya el reglamento que se publica en el año 2019, y la exposición de motivos señala que no va a definir qué es artificioso e impropio, justamente porque sería imposible hacer una lista de todas las operaciones que sean artificiosas o impropias. Porque cada vez
se le ocurren más cosas, digamos, a los creativos, ¿no? A los creativos fiscales, y a veces puede hacer que una operación tenga para una empresa determinada particularidad. Entonces sería imposible que el legislador establezca una lista de todo lo que es artificioso e impropio. Por eso va a quedar a margen de apreciación del auditor. Ese es el por qué no se estableció la lista, ¿no? Queda un margen de apreciación del auditor, pero siempre y cuando respete los principios de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Siempre esos son los parámetros. No puede ser una interpretación tan desproporcionada por parte de las, ¿no? Y el segundo concepto, el segundo requisito es que de su utilización resulten efectos jurídicos económicos distintos del ahorro o ventaja tributaria. ¿Qué se entiende por ahorro o ventaja tributaria? Eso sí, lo define la norma. Esto, yo en términos sencillos siempre digo, es todo lo que influye en la determinación de tus impuestos. La reducción o eliminación de tu base imponible, diferir una obligación tributaria, saldos a favor, créditos, compensaciones, pérdidas, diferir ingresos, entre otros. O sea, todo lo que influya en altere tu determinación de impuestos, si impuesto a la renta, IGB, es una ventaja fiscal. Entonces yo tengo que verificar que se cumplen de manera concurrente ambos requisitos para aplicar la norma antielusiva general. Pregunta, ¿qué pasa si yo llego a acreditarle a la SUNAT que no se cumple uno de ellos? Si basta que no se cumpla uno, no te aplica la norma antielusiva general. En algunos casos, de repente es más sencillo atacar el segundo, ¿no? Decir, oye, si no hubo una ventaja fiscal, ¿no? Y hubo una razón económica por la cual se llevaron a cabo los hechos, ¿no? Entonces, pero ciertamente tiene que cumplirse de manera concurrente ambos requisitos para que recién se aplique la norma antielusiva general. Esto es lo que comentaba sobre la línea de tiempo. Eh, la norma se publica en el año 2012 con el decreto legislativo 1121. Esta norma entra en vigencia desde el día siguiente de su publicación, pero nunca se llega a aplicar. Ya la norma entra en vigencia en el año 2012, pero nunca se aplica. Está del 2012 hasta el 2014 y el 2014 se publica una ley que lo que hace es suspender la aplicación de la norma antielusiva general. ¿Por qué se suspende? Es muy escueta la redacción de la exposición de motivos de esta ley, pero dice porque podría ser muy peligroso que la SUNAT no esté tan capacitada y que aplique erróneamente la norma. Y al aplicarlo mal, podría haber una lesión a los derechos de los contribuyentes. Entonces, para evitar que se está dando tanto poder a la SUNAT, ¿no? Y para asegurarnos que se aplique bien, se va a suspender hasta que se den las garantías necesarias para que los contribuyentes estén tranquilos de que no se va a aplicar la norma antielusiva general. Entonces se suspende y luego en el año 2018 se publica un decreto legislativo, que es el 1422, que trae una serie de normas justamente para una serie de disposiciones para dar garantías a los contribuyentes y brevemente las principales novedades es que permite la aplicación retroactiva de la norma antielusiva general, también señala que la aplicación de la norma antielusiva general regula un procedimiento especial para su aplicación y también incorpora las sanciones de la norma antielusiva general. De repente, algo muy relevante es comentar qué entendemos por una aplicación retroactiva de la norma antielusiva general. Veamos primero lo que dice el reglamento, ¿no? En el año 2019 se dicta el reglamento, se definen algunos conceptos base como lo que es, por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? Se da el alcance artificioso e impropio, se da el alcance de ventaja tributaria, se dictan un par de resoluciones de superintendencia que regulan una declaración jurada que vamos a ver más adelante y un comité revisor. Y ya en el año 2020 se publica el catálogo, ¿no? De las operaciones elusivas. Es un catálogo referencial, es un catálogo que contenía en el 2020 5 operaciones y recientemente, ahorita nomás hace un par de semanas, más o menos en el mes de octubre, ¿no? Ya 3 semanas deben ser, se publicó la segunda versión del catálogo, ¿no? Primeramente eran 5 operaciones y ahora se han incorporado 8 más, ya tenemos 13 operaciones en el catálogo. Eh, ¿Por qué es importante el tema de la retroactividad, que es lo que hemos graficado en la pantalla? Porque vean ustedes, si la norma entra en vigencia el año 2012, se suspende el año 2014, se dictan las normas complementarias del 2018, pero recién se reactiva con el reglamento del año 2019, ¿no? El reglamento termina de regular todas las disposiciones y ya hace que la norma esté aplicable, ¿no?
Entonces, si el reglamento reactiva la norma, lo correcto sería, si la norma ha estado suspendida, que aplique el 2019 hacia adelante, ¿cierto? Desde un punto de vista jurídico, técnico, constitucional, si la norma estaba suspendida, debería aplicar 2019 hacia adelante. Pero esas disposiciones que se emiten en el decreto legislativo 1422 que se publican en fines del 2018, señalan que la norma inclusiva general va a aplicar desde el 2012 hacia adelante, inclusive en el tiempo que estuvo suspendida, lo que llamamos nosotros una aplicación retroactiva. Pregunta, ¿aplica también ejercicios prescritos? Ejercicios prescritos no aplica, ¿ya? Pero sí podría haber una operación que tenga lugar en un ejercicio prescrito y que tenga incidencia en ejercicios no prescritos. Claro ejemplo, un gasto de financiamiento, ¿no? Si yo tengo un financiamiento que es suscrito con una compañía vinculada el año 2014 y pacto que sea por 10 años, ¿ya? Y deduzco el gasto por intereses todos los años, voy deduciendo 2014, 2015, 2016. Esa operación cuando tuvo lugar, 2014. 2014 hoy en día está prescrito, está prescrito. Pero tiene incidencia por los 10 años siguientes, es decir, sigue vigente 2024 inclusive. Entonces, como tiene incidencia en ejercicios no prescritos, sí podría aplicar la norma antilusiva general en ese caso. Puede que aumenten las operaciones de la norma antilusiva si te refieres al catálogo, Ronald, que ha escrito esa pregunta, ¿no? Puede que aumenten las operaciones. Si te refieres al catálogo, Ronald, sí. Sí, vamos a ver un poco de catálogo más adelante, pero sí te adelanto algo que yo creería, es mi punto de vista, y de hecho algunos abogados tributaristas también lo comparten, que es mejor que aumenten, ¿ya? Es mejor que aumenten el catálogo porque el catálogo es algo referencial. No necesariamente las operaciones que están ahí, la SUNAT automáticamente dice, tú tienes una operación del catálogo, te aplico la norma introductiva general. No es así. Son operaciones referenciales, ¿ya? Y el contribuyente tiene el pleno derecho a probar en contrario respecto de esas operaciones, ¿ya? Pero si es, yo creo, y esto en unos días voy a publicar un artículo del catálogo, ya justamente dando mi punto de vista, que los invito a repasar si están interesados más a detalle, ya, yo creo que está bien que se publique porque así sabemos por dónde está yendo la SUNAT, lo que se conoce como que guerra avisada no mata gente. ¿Ya? Entonces, si yo ya sé qué operaciones la SUNAT está viendo con otros ojos y hay una operación que inclusive se ha repetido hasta 2 veces el esquema, que es arbitraje de tasas, ya en esos casos, yo prefiero que sí, para que las compañías sepan por dónde está atacando la SUNAT, ¿no? Ese catálogo que es público y presten más atención a ese tipo de esquemas, ese tipo de operaciones y regularicen lo que se tenga que regularizar, ¿no? Entonces, sí, 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 y de hecho la misma norma dice, se irán incluyendo progresivamente más operaciones en el catálogo, pero yo desde mi punto de vista sí lo veo saludable para que las compañías sepan por dónde está yendo las, ¿no? Y para terminar ese tema de las normas, ese tema de la evolución histórica de la norma, el tema de la retroactividad que decía, ¿no? ¿Es discutible o no es discutible? En un punto de vista técnico, jurídico, sí, sí sería discutible, ¿no? Hay argumentos constitucionales. ¿Puedo yo decir que es inconstitucional? No va a tener ningún efecto, acaso. ¿Por qué? Porque hay una norma en 2019. Como sabemos, el Código Tributario establece que los incentivos para los agentes fiscalizadores, que estableció que la aplicación de la norma introductiva general debe ser de manera retroactiva, es decir, desde el año 2012 hacia el futuro. Entonces, ya no puedes hacer nada. ¿Puedes ir a vía constitucional? Sí. ¿Se está haciendo algo? Tengo entendido que sí se está coordinando a nivel de gremios, ¿no? Para a ver qué recurso constitucional se plantea contra, al menos contra la retroactividad de la norma. ¿Podemos bajarnos la norma, como se dice? No, porque en sí la norma eh, responde a lo que son los de un poco punta, como sabemos, el Perú es entrar a la lista de la OCDE y hay una serie de normas que la OCDE recomienda. Entonces, una de las normas que recomienda y todos los países lo tienen es la norma de inclusividad general. Entonces, por eso como que es algo que tenía que pasar tarde o temprano, ¿no? Lo cierto es que sí, desde un punto de vista constitucional, debería ser desde el 2019 hacia adelante, ¿no?
Ahora, ya estando en 2022, estamos ya prácticamente cerrando el 2022, yo les puedo comentar, y justamente lo voy a hacer en unas páginas siguientes, es que sí ya la zona le está aplicando la norma antielusiva general en los procedimientos de fiscalización, y lo he vivido en carne propia, ¿no? En la firma hemos estado atendiendo fiscalizaciones, les diría, desde enero del 2021 ya se está aplicando. Entonces, toda esta evolución histórica, toda esa discusión que hubo de que se publicó en 2014, se suspendió, es constitucional, no es inconstitucional. Yo recuerdo, por ejemplo, que esos años del 2014 al 2018, cuando todavía no se publicaba, hubo un evento inclusive del IPT que se hablaba de cómo será cuando se reactive la norma, cómo será esa reactivación y por cuántos años será suspendida. Hoy en día ya se aplica, ¿no? Ya estando en 2022 ya es una realidad. Es increíble cómo ha pasado tan rápido el tiempo. Yo me acuerdo cuando recién salió el 2012. Entonces, sí, sí, pues hoy en día ya es una realidad la norma de televisión general y ya lo vemos en los procedimientos de fiscalización. Algunos ejemplos, muy chiquititos, para que queden claro el objetivo, ¿no? La operación que está dentro de los límites de la planificación fiscal, hablábamos del típico arrendamiento financiero, ¿no? Si hay una compañía que quiere adquirir un activo, lo puede hacer a través de un banco y si cumple con los requisitos, está dentro del arrendamiento financiero, puede usar la depreciación acelerada, ¿no? Que no es otra cosa la depreciación acelerada que un mayor gasto deducible que te permite la norma, ¿no? Es una economía de opción porque si tú quieres, lo adquieres vía una compra directa, si tú quieres, lo adquieres vía un arrendamiento normal, si tú quieres, haces un arrendamiento financiero porque la norma te lo permite. Entonces, tú eres libre de hacer un arrendamiento financiero en vez de un arrendamiento operativo y si cumples con los requisitos, puedes acogerte a los beneficios tributarios, que es la depreciación acelerada. Eso no está prohibido, la misma norma lo permite. Entonces, también si bien es cierto, la SUNAT está siendo incisiva, como lo vamos a ver más adelante, cuando aplica la norma inclusiva general, debe quedar en claro que igual las operaciones de economía de opción siguen vigentes. Si uno quiere optar por un beneficio tributario, puede hacerlo en la medida que acredite que está cumpliendo con los requisitos, hay una razón de negocios, y pues yo lo que quiero es adquirir vía este arrendamiento financiero, totalmente válido. ¿Qué operación podríamos decir que sí se excedería de los límites de la planificación fiscal? Este es el ejemplo de arbitraje de tasas. ¿Ya? Este es el ejemplo que la SUNAT está en el catálogo. Está, de hecho, es el primer ejemplo del catálogo. Y algo curioso del catálogo es que en esta segunda versión, la SUNAT dice, vamos a incluir 8 nuevos ejemplos. Que yo les decía, en el 2020 habían 5. Ahora hay 8 más, en total 13. Pero cuando uno lee la introducción del catálogo de esta nueva versión, está en la página web, lo pueden revisar si están más interesados en el tema. En esa segunda versión, ustedes, si leen detenidamente la introducción, dice, vamos a incluir 8 nuevos esquemas, 8 nuevos ejemplos que le llaman, y uno de ellos, uno de esos ejemplos, es un caso real que la SUNAT determinó que sí habían elementos suficientes para aplicar la norma inclusiva general. Eso también estaba en la norma. La norma decía, me refiero a lo que es el decreto legislativo 1422 y el reglamento, ¿no? Decía, la SUNAT va a publicar un catálogo en el cual ponga ejemplos de que de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la doctrina, legislación comparada y demás, van a haber casos en los que podría aplicar la norma inclusiva general y también va a incorporar aquellos casos en los que pueda haber determinado un caso de elusión tributaria. ¿Ya? Entonces, y justamente ese caso que he incorporado donde ocurrió en la realidad, obviamente no tiene nombres y apellidos, nada más está el esquema, ese caso es el arbitraje de tasas. Y es un caso que, como les decía, ya estaba como parte del ejemplo 1. ¿Ya? ¿En qué consiste el arbitraje de tasas? Es muy común en las compañías peruanas, de repente, en los grupos familiares. Es que si tuviéramos una compañía ABC que tenía un activo, un inmueble, por ejemplo, un almacén, una fábrica, ¿no? Y ese inmueble ya lo depreció totalmente. Es decir, yo decía, la depreciación no es otra cosa que el gasto por utilizar un activo fijo, ¿no? Si el activo vale 100, para no complicar el ejemplo, yo tenía mi depreciación, digamos, regular, tasa de 5%, cada año la norma entiende, presupone que tú vas utilizando la edificación y se va gastando en un 5%. Tiene una vida de 20 años, ¿no? Entonces el primer año se ha gastado 5% del inmueble, 5% y así en el plazo de 20 años ya ese inmueble está totalmente depreciado, por más que puede estar igual, puede seguir de pie, para fines tributarios ya se consumió y ya no puedes deducir un mayor gasto de depreciación. Entonces, tú deduces un gasto de 5 por año en ese ejemplo. Entonces, imagínense ustedes que esta es una compañía que ha venido deduciendo el gasto por apreciación, pero ya se le acabó el gasto. Ya no tiene para deducir más gasto. ¿Y qué es lo que hace? Vende el activo. ¿A quién se lo vende? A su accionista.
persona natural domiciliada en el país. Dato muy importante, un accionista que sea persona natural domiciliada en el país. Por eso decía el caso de compañías nacionales, compañías familiares, ¿no? ¿Qué es lo que hace? La compañía, como ya se le acabó la depreciación, no puede usar más gasto, vende el activo al accionista y el accionista, ni bien lo recibe, se lo arrienda, ¿no? Entonces, eh, recordarán ustedes el segundo requisito, la consecuencia económica, la consecuencia jurídica, ¿cuál es? La compañía sigue teniendo el inmueble, como si no se hubiera realizado la operación, porque antes lo tenía, solo que sin depreciación, ya se le había acabado, y ahora lo sigue teniendo, después de hacer la venta y el posterior arrendamiento lo sigue teniendo, ¿no? Y en ese caso es la misma consecuencia, es decir, el inmueble sigue en propiedad sigue en posesión, digamos, de la compañía, pero se ha generado una ventaja fiscal que es la siguiente. La compañía ahora va a tener el derecho a deducir un gasto por arrendamiento operativo que está asociado a su renta de tercera categoría, hablemos del régimen general, que la tasa actual es de 29.5%. Entonces la compañía ahora deduce un gasto por arrendamiento que está vinculado a una renta que tributa con 29.5%. Es decir, tiene una deducción de 29.5%. El accionista tributa por el arrendamiento, sí tributa. Es una renta de primera categoría cuya tasa efectiva es del 5%. ¿Qué es lo que me genera la operación? Haciendo, porque estas operaciones de norma inclusiva hay que verlas de manera integral, ambas partes, ¿no? La compañía tiene un gasto de 29.5 y el accionista tiene una renta de 5%. En conclusión, la operación ha generado un escudo fiscal de 24.5, 29.5 menos 5, 24.5. O sea, ha generado una deducción de 24.5. Es decir, el fin económico es el mismo, como decíamos, he armado toda esta operación, pero al fin de cuentas la compañía sigue teniendo el inmueble, solamente que ahora va a tener esa ventaja de ser 24.5. El accionista, a fin de cuentas, es el dueño de la empresa. Pongamos que es un accionista que tiene 90% de participación, es el dueño, el accionista mayoritario. Entonces, es su empresa y él mismo se está prestando a hacer todo esto para obtener la ventaja fiscal de 24.5, que sí sería un caso de eventual aplicación de la norma inclusiva general. Igual podría argumentarse, ¿no? Podríamos encontrarle una razón económica. La palabra de repente encontrar no es la más propia, pero de repente sí hubo en la realidad una razón económica, una razón por la cual se lo vendió al accionista, el accionista lo alquiló y hay documentación de ello, hay un informe económico, qué sé yo, que dice que había una razón de negocios, el accionista necesitaba el inmueble y por eso lo compró, ¿no? Entonces, un poco cuesta arriba el caso, así tal cual como está planteando, como está planteado, pero sería un ejemplo bajo esas premisas, ¿no? Bajo las premisas que he puesto, en el que la zona sí miraría como un caso de ilusión tributaria. Este es el popular arbitraje de tasas. Necesariamente se da con inmuebles, también se puede dar con otras rentas de capital, por ejemplo, un préstamo. Si el accionista estuviera prestando dinero, igual la compañía deduce un gasto de 29.5, el accionista igual tributa renta de segunda categoría, en ese caso 5%, y se genera el mismo efecto. Las regalías es el ejemplo que está puesto en el catálogo, que está puesto en este caso en el catálogo como ejemplo 1. ¿A quién aplica la sanción? ¿Al accionista o a la empresa? Bueno, en este caso, el que se lleva la peor parte sería la empresa, ¿no? Porque has estado deduciendo un gasto de 29.5 y te lo desconoce la zona, tienes una adición fuerte. Un gasto así es bien fuerte, ¿no? Un gasto de 29.5 es fuerte. Ahora, el accionista, ¿cuál sería la sanción para el accionista? Que desconocemos la operación y nunca tuvo arrendamiento, bueno, por último le devolverán su 5%, ¿no? Que estaba pagando. Pero el que se lleva la peor parte es la compañía, ¿no? Porque ella sí ha registrado un gasto de 29.5. ¿Cierto? Desconoce la operación y eso tiene efecto para ambos lados, ¿no? Entonces es como si, oye, te desconozco la operación, es como si nunca lo hubieras arrendado. Si fuera accionista y gerente, en este caso, más que todo, eh, sigue siendo el efecto el mismo, ¿no? No cambia en mucho que sea gerente, pero sí vamos a ver más adelante de que si el gerente general o el directorio hubiera estado involucrado en planificar, en idear una operación que califica como elusiva, la deuda tributaria que se le cobra a la compañía no solamente puede ser aplicable, no solamente se le puede cobrar a la compañía, sino también al gerente y al directorio, ¿ya? Digamos, ¿qué pasaría si además de ellos, ya,
sea accionista, hubiera un tercero que es gerente. Ya de repente, para hacer un poquito más interesante la pregunta, ¿qué pasaría si hubiera un tercero que es gerente? Y el gerente fue el que aprobó esta operación. El gerente fue el que fue y dijo a la Junta General de Accionistas, se ha propuesto esta operación y se está aprobando, ¿no? Da su visto bueno. En ese caso, esa deuda que se genera para la compañía, sobre todo, ¿no? De desconocer el gasto de 29.5, y obviamente va a generar una redeterminación del impuesto a la renta de los años anteriores con los correspondientes intereses y multas. Esa deuda no solamente le va a ser poder cobrada a la compañía, sino también a ese gerente general que ha aprobado la operación. Eso es lo que se llama la responsabilidad solidaria. Si la compañía paga la deuda, ya no le cobran al gerente, ¿no? Pero sí al menos la zona puede irse contra los dos. Obviamente va a tratar de irse ante la compañía, pero si la compañía no tuviera los fondos, va a embargar al gerente su cuenta bancaria. Eso es un poco más práctico ya de lo que ocurriría en un caso de norma antielusiva general. Otro ejemplo un poquito más elaborado de repente, ¿ya? Una decisión parcial, ¿no? Tenemos una decisión parcial de un bloque patrimonial compuesto por un inmueble al considerar que se realizó artificiosamente con el fin principal de aprovechar las pérdidas tributarias de la empresa adquirente. Tenemos a la compañía A y B que pertenecen a un mismo grupo económico. Y el objetivo, digamos, A tiene en su poder un inmueble, un edificio. Y hay un C que no forma parte del grupo y que quiere comprar el inmueble. C quiere adquirir el inmueble que sea. Entonces, lo propio que sería la venta, ¿no? Si se quiere comprar el inmueble, A se lo vende y es el acto propio, ¿no? Es transferencia de propiedad a cambio de un pago de una contraprestación. Pero ¿cuál es la particularidad? Que A está en situación de renta, es decir, A está en situación de pagar un impuesto a la SUNAT. Si A vendiera el inmueble, se genera una ganancia de capital, al ser una compañía domiciliada en el país, tributa con 29.5%. Entonces, si ya vende el inmueble, va a tributar 29.5% sobre la... ¿no? Digamos, en el sistema A, la ley del impuesto a la renta en su artículo 50 establece dos sistemas de compensación de pérdidas. El B es infinito, pero solamente aplica el 50%, mientras que la A aplicas el íntegro de la pérdida, pero tiene un plazo de 4 años. Si tú no consumes en 4 años la pérdida, se pierde, ¿no? Entonces, B está en esa, tiene su pérdida, se compensa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una reorganización en la que A transfiere un bloque patrimonial donde se a B. Una vez que B tiene el inmueble, se lo vende a C. Y de esta forma, C se hace con la propiedad del inmueble y se le paga la contraprestación a B. Genera una renta grabada con el impuesto a la renta, la venta de B a C, sí, pero como B tiene pérdidas, las aplica y al final de cuentas el impacto tributario es cero. La transferencia de A a B no está grabado porque hay un régimen especial que está en la ley del impuesto a la renta, los artículos 104 y siguientes, que establecen un régimen de neutralidad para las reorganizaciones societarias. No tributan impuesto a la renta cuando se transfiere los activos a valor en libros, ¿no? Entonces, en este caso, se ha armado este triángulo, se ha pasado, ha entrado a jugar B, cuando en realidad tranquilamente puede haber pasado lo que está en la parte derecha, ¿no? Que es lo que la SUNAT recalificaría la operación. ¿Cuál era la operación propia? Que A le vendiera a C. Si A le vendía a C, había ganancia de capital grabado con el impuesto a la renta. Podría haber eventualmente ahí un IGB, si es primera venta de inmuebles y demás. Entonces, eh, se ha armado de manera artificiosa en propio de la reorganización para obtener como ventaja fiscal aplicar las pérdidas de B y que la renta por la transferencia de propiedad del inmueble no termine tributando. ¿Se logró el mismo fin? Sí, porque al final de cuentas sí tiene la propiedad del inmueble, ¿no? Pero con la diferencia de que ahora no se genera una carga fiscal.
Y si esta operación hubiera sido aprobada por algún miembro del directorio o representante legal, esa deuda tributaria que se genera le podría ser cobrada a alguno de ellos, ¿no? Como lo que decíamos anteriormente. Entonces, recapitulando, ya para que quede muy bien claro el alcance de la norma de velocidad general y cerrar este primer punto. Dos requisitos: hecho artificioso de impropio y finalidad principal, ventaja fiscal, ambos de manera concurrentes. Si cumples los dos requisitos, si se acredita que cumples los dos requisitos, la SUNAT te recalifica el acto jurídico, generas una deuda tributaria que puede ser por cualquier impuesto que administre la SUNAT, el impuesto a la renta, el IGB, generas una deuda de tributo omitido, más intereses y más multas. Con la particularidad, con la importancia, con la relevancia de que esa deuda tributaria no solamente le va a poder ser cobrada a la compañía, sino que involucra una responsabilidad solidaria a los miembros del directorio y representantes legales. Es decir, que la deuda le va a poder ser cobrada a ellos también. ¿Hay responsabilidad penal? No, porque no estamos en un caso de evasión, seguimos en un caso de elusión. El ejemplo anterior, la reorganización existió, hubo la venta, todo fue real, solamente que se hizo de manera artificiosa en propio ese triángulo para evitar una venta directa. Entonces, eso sería. Punto número 2, operaciones que merecen especial atención. Ya cuando se publicó el reglamento, su artículo 6 estableció una lista de operaciones en las que la SUNAT va a poner especial atención al momento de fiscalizar. Es decir, ¿estas operaciones son elusivas? No son elusivas. Son operaciones, repito, en que la SUNAT va a poner especial atención al momento de fiscalizar. Es decir, es muy probable que si identifica alguna de estas operaciones, te va a pedir un sustento y te va a decir, ¿no? Susténtame que acá no hay un caso de norma elusiva general. Tú estás en tu derecho de presentar tus pruebas, de presentar tus argumentos jurídicos, tus argumentos económicos, pero sí les va a llamar la atención a la zona de estas operaciones. ¿Cuáles son las que vemos en la pantalla? Eh, para hacerlo un resumen, ¿no? De repente las reorganizaciones societarias es un punto muy fuerte, ¿ya? Es un punto que siempre es sensible. Si la compañía tuviera alguna reorganización, sí hay que hacer un análisis de norma intrusива general, es lo más conveniente. Operaciones con países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, porque otorgan justamente un régimen fiscal preferencial, digamos, reducen la carga tributaria. Figuras no empresariales o figuras atípicas, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, figuras legales no usuales, ¿no? Contratos asociativos, contratos de colaboración empresarial y también lo que son operaciones con partes vinculadas, financiamientos entre partes vinculadas, servicios administrativos entre partes vinculadas. No son supuestos en los que aplica per se la norma intrusiva general, son supuestos, repito, en los que se va a poner mayor atención. Y como salió el catálogo, ya hace unas semanas, la nueva versión del catálogo, el 2.0 le han puesto, así lo ha puesto la SUNAT, 2.0 catálogo. Hemos tenido una serie de reuniones con los clientes comentando, ¿no? Y una de las preguntas más frecuentes de las compañías es, si yo al tener operaciones con partes vinculadas, ya tengo mi estudio de precios de transferencia, que es un estudio que establece la norma que dice para determinar que la operación esté a valor de mercado, ¿no? Igual me puede aplicar la norma meteorológica general, claro, porque el estudio de precio de transferencia es un estudio, un documento que te cubre la cuantía, pero aunque te cobra la cuantía, puede ser una operación que lo hayas hecho de manera artificiosa o impropio, y de repente el íntegro del gasto te desconocen, ¿no? O del gasto o del ingreso al cual estuvieras refrescando la pérdida, pues, sí, sí te pueden aplicar la norma meteorológica general, aun cuando tu operación esté a valor de mercado, ¿no? Hay una discusión ahí, ¿no? De que, en principio, si hay una norma antielusiva específica, como es la norma de precio de transferencia, ¿por qué aplicaría la norma antielusiva general? Deberían ser excluyentes y no de aplicación subsidiaria. Es una discusión larga en doctrina, larguísima. De hecho, inclusive hay especialistas de las principales firmas que tienen su posición dividida, ¿no? Pero en principio, al menos, si lo que queremos ver es la parte práctica, si su pregunta es, ¿la SUNAT va a seguir una aplicación subsidiaria de la norma televisiva general? La va a seguir, ¿no? Ya con esta experiencia, atendiendo estos casos, sí la va a seguir. Ahora, acá hablemos brevemente del catálogo, ¿ya? Ahí creo que hay una pregunta de Almudena. ¿Qué es precio de transferencia? ¿Qué es valor de mercado? Muy brevemente, Almudena. Cuando tú realizas una operación, tenemos una norma en el artículo 32 de la ley del impuesto a la renta que te dice toda operación debe estar a valor de mercado. ¿Qué es a valor de mercado? Es decir, que esté
al valor propio de la operación, al que tú se lo venderías a cualquier tercero. Digamos, a ver, si tú tienes tu compañía que vende lo que sería vehículos, ¿ya? Eh, o de repente vamos a un ejemplo más extremo para que se entienda más. Si tú tienes una compañía inmobiliaria y vendes departamentos, ¿ya? Imagínate que tienes un edificio y vas a vender departamentos en una zona, digamos, un poco exclusiva, digamos, de San Isidro. Y digamos, un valor de mercado puede estar, ¿cuánto? 500.000, 800.000 soles, dependiendo, ¿no? Por esa zona. Entonces, imagínate, digamos, si tú lo vendes a 500.000, a 600.000, estás a valor de mercado. ¿Por qué? Porque es el valor que tú vas a cotizar a la inmobiliaria del frente o ves en una feria inmobiliaria y usualmente oscilan en esos precios, ¿no? Pero si tú de la nada agarras y vendes un departamento, para llevar al extremo el ejemplo para que quede claro, tú vendes un departamento que está en San Isidro, de estreno, a 1.000 soles, claramente no está a valor de mercado. ¿Por qué podrías hacerlo? Porque de repente, si tú eres el vendedor, te conviene poner en tu contrato que sea 1.000 soles, ¿ya? Para tributar menos, porque tú tributas sobre la base imponible, ¿no? Tu valor de venta es menos. O de repente también en algunos casos te conviene subir el precio, ¿no? Ese departamento que debería valer 500.000 soles, tú le pones a 5 millones de soles, también es excesivo. ¿Por qué? Porque si tú eres el comprador te conviene, porque tiene más gastos. Ciertamente podría haber una incidencia desde un punto de vista financiero, oye, tengo que desembolsar más, pero mayormente cuando son compañías vinculadas, ven, ¿no? Como poníamos el caso de la decisión, este está en situación de renta, está en situación de pérdida, entonces si me conviene, no me importa que a este se le genere la ganancia, porque aplico la pérdida y no tributa. Entonces, esa es una operación que está fuera de valor de mercado. ¿Y qué es lo que te dice el artículo 32? Si estuviera fuera de valor de mercado, ya sea por subvaluación, por debajo, o sobrevaluación, la zona te lo va a ajustar y te va a aplicar el valor de mercado. Entonces, cuando son operaciones entre partes vinculadas, ¿cómo determino el valor de mercado? El artículo 32 solamente se queda, ¿no? Si tuvieras acciones, de tal forma, si tuvieras inventarios, de tal forma, ¿ya? Pero esa es una regla general que aplica para todas las empresas, ¿ya? Para que todos los contribuyentes deben respetar el valor de mercado y si no lo hicieras, pues no te lo ajusta. Pero en las partes vinculadas, es decir, empresas que pertenecen a un mismo grupo o una empresa con su accionista, ¿no? Partes vinculadas que hay supuestos que están en la norma, tienen que tener un estudio de precios de transferencia, que es un documento, un estudio, un informe que hacen unos economistas y que en base a las compañías internacionales determinan cuál sería el valor de mercado de las operaciones de las empresas vinculadas. Entonces, aterrizando el ejemplo la pregunta que a mí me hacían, que yo les comentaba era, me decían, pero si yo ya tengo un estudio que dice la operación si estuvo a valor de mercado, por ejemplo, hubo un financiamiento entre empresas y está a valor de mercado, yo ya he hecho mi estudio y hay una norma que me dice esta operación está a valor de mercado, pero yo no te cubre de la norma intrusiva general. Una cosa es que esté a valor de mercado, puede estar bien la cuantía, yo decía, puede estar a valor de mercado, pero de repente te dicen, oye, este financiamiento es artificioso e impropio. Por más que esté a valor de mercado, siempre debió ser un aporte de capital. Y un financiamiento genera un gasto por intereses que es deducible y un aporte de capital no. Entonces ahí por eso te decía, te pueden desconocer toda la operación, aunque esté a valor de mercado. Eso es más o menos poniendo más en contexto lo que quise decir. Ahora, pasando al catálogo, esta es la primera versión, se publicó en el verano del 2020, 5 esquemas, aparecen 6 porque en realidad el 5 tenía dos conductas, ¿no? El arbitraje de tasas, que era lo que yo les comentaba, el arbitraje de tasas, el caso que puse con el accionista, persona natural domiciliada, en ese caso el ejemplo era con una regalía. También está el esquema de uso de patrimonios autónomos, y el típico fideicomiso, o el trust, o la fundación. El trust no es otra cosa que un fideicomiso que tú haces afuera, así, en términos sencillos, ¿no? Es un fideicomiso según la legislación anglosajona. Eh, Ahora, ¿por qué se usa? Porque muchos de estos esquemas, muchas de estas entidades, como le llamamos, de trust, de fideicomisos, suelen ser transparentes. Eh, Pregunta, ¿el precio de transferencia solo se aplica a partes vinculadas? El precio de transferencia se aplica a partes vinculadas y a operaciones con territorios de bajo no imposición. ¿Ya? La regla de valor de mercado aplica para todos, solamente que si tú tuvieras una operación con paraísos fiscales o con empresas vinculadas,
tu regla de valor de mercado debería estar sustentada con un estudio de precio de transferencia, no de nada al nada. Ya, ahora, yo decía, el primer ejemplo es el caso de arbitraje de tasas, el segundo ejemplo, la conducta sancionada es el uso de patrimonios autónomos, fideicomisos, otras fundaciones. El tercer ejemplo es el aprovechamiento de convenios para evitar la doble imposición. Los convenios para evitar la doble imposición no es otra cosa que son convenios internacionales que ha suscrito el Perú con algunos países, por ejemplo, Suiza, Corea del Sur, México, Canadá, entre otros, ya que permiten utilizar una tasa de retención reducida. Entonces, como te otorga esa ventaja, hay algunas compañías que hacen lo que se llama profit shifting en la doctrina, que es un traslado de beneficios, es decir, ponen una entidad sin sustancia económica en la jurisdicción donde hay convenio solamente para reducir la carga fiscal, ¿no? Que ese es un caso ultra conocido, ¿no? El caso de Street Shopping también le llama, que es abuso del convenio, que de hecho los casos más grandes que han sonado de elusión tributaria que ustedes ven en la prensa de los jugadores, de las superestrellas, muchos usan estos convenios para evitar la doble imposición, para usar los beneficios del convenio. Que los beneficios del convenio sí se pueden usar, sí, de acuerdo, es válido que tú uses los beneficios del convenio y tributes menos porque justamente es un convenio que han suscrito las partes para evitar la doble imposición. Pero lo que pasa es cuando tú, sin ninguna justificación, pones una empresa que no debería estar ahí. Una cosa es que, por ejemplo, un grupo peruano quiera expandirse y pues va a lo que es Suiza, ¿no? O una compañía suiza viene a Perú. Entonces hay una razón de negocio, quiere hacer una inversión, quiere invertir en el mercado, pero otra cosa es que una empresa que siempre tiene operaciones en el Perú, de la nada pone una compañía en México solamente para usar el convenio, ¿no? Entonces ahí sí podría haber un caso de, de, de norma antilusiva general, ¿no? Es el redomicilio lo que se hace, ¿no? O sea, sacan a la empresa de acá y la ponen allá sin ninguna sustancia económica, sin ninguna razón económica, solamente por usar el convenio. El uso de territorios, de países o territorios no cooperantes o de bajando la imposición, otro caso de profit shifting, que es otra cosa de hacer un traslado de beneficios, ¿no? Así como también constituyes tu compañía en la jurisdicción donde hay el convenio, también lo puedes hacer en un paraíso fiscal para que tribute menos. ¿Ya? Los casos de redomicilio de compañías y la aplicación de pérdidas tributarias en contratos de gerenciamiento, eh, que es básicamente aplicar la pérdida. Es casi como el ejemplo que yo les puse de la decisión tributaria. En ese ejemplo, que sí es frecuente, porque hay muchas compañías que tienen servicios administrativos, que son servicios que se prestan entre compañías vinculadas. Ahora, ¿qué es un servicio administrativo? El de back office, ¿no? Por ejemplo, imagínense ustedes un grupo grande, eh, peruano, ustedes tendrán más de una compañía a su mente como ejemplo, ¿no? A ver, hay una pregunta ahí. Pregunta, ¿en qué se diferencia los valor de mercado? No logro, a ver si pudieran aclarar un poquito más. Almudena, no está muy clara la pregunta. Pero yo lo que decía era, a veces las compañías dicen, hay una compañía del grupo, son 10 compañías del grupo, y una sola brinda todos los servicios, contabilidad, finanzas, tesorería, legal, todo lo centraliza en una compañía y le brinda a todas las demás. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen que la compañía que está en pérdida brinde los servicios para que aplique las pérdidas y no tribute, y las otras generan gasto deducible, ¿no? Por esos servicios. Entonces, ese sería un caso de contrato de gerenciamiento en el que aplicas la pérdida tributaria que está por vencer, la aplicas y le generas gasto a las otras compañías del grupo, ¿no? Entonces, podría haber un caso así. Y luego tenemos la novedad. eh, tenemos la novedad. Preguntan, ¿qué se diferencia los precios de transferencia y el valor de mercado? El valor de mercado es el género, por decir así. El valor de mercado es, tú- todas tus operaciones tienen que estar a valor de mercado. Lo que yo decía para evitar es sobrevaluado o subvaluado. Pero el precio de transferencia es la forma en la que tú fijas el valor de mercado para las operaciones con paraísos fiscales o con empresas vinculadas. El precio de transferencia no es nada más que una modalidad de fijar el valor de mercado. De nada. Entonces, tenemos la segunda versión que ha sido publicada recientemente, la segunda versión del catálogo de los esquemas de alto riesgo fiscal, como lo llama la SUNAT. ¿Cuáles son los nuevos ejemplos? Hay un contrato de concesión de una industria
de una industria extractiva con pagos encubiertos en una compra-venta resuelta de acciones. Básicamente lo que hay ahí es un contrato atípico, es la conducta sancionada. Se pacta un contrato y quieren hacer valer la indemnización como si fuera el pago de la contraprestación. Eh, Ahí la principal ventaja es, o mejor dicho, la principal conducta es el contrato atípico, un contrato muy raro, muy ad hoc, hecho muy a la medida, ¿no? Ahora, más allá, y esto sí les debería quedar en claro, que creo que es muy importante, más allá de, de, de los ejemplos, ustedes quédense siempre, cuando ustedes lean a mayor detalle el catálogo, los esquemas, quédense siempre con la conducta que está persiguiendo la SUNAT, como dicen algunos abogados, ¿no? Eh, Te pueden hablar de peras o de manzanas, pero lo importante es tener en claro la conducta que subyace al catálogo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de arbitraje de tasas que yo comentaba, lo que les decía, ¿no? El catálogo puede ser un caso de regalías, pero también puede ser un caso de financiamiento, puede ser un caso de arrendamiento, porque todos ellos tienen la misma figura, una persona natural que está tributando con tasa reducida y una compañía que está deduciendo el gasto de 29.5. Es decir, puedes cambiar el acto jurídico, pero la conducta, ¿cuál es? El arbitraje de tasas. Igual acá la conducta que se sanciona es un contrato atípico. El arbitraje de tasas es lo que comentaba, que el accionista tributa con la tasa de 5 y la compañía de 29 deduce un gasto de 29.5, es decir, una ventaja de 24.5. Es decir, tu gasto es mayor que lo que estás tributando. Por eso un arbitraje de tasas. Un gasto de 29.5 contra una renta de 5. Por eso se llama un arbitraje de tasas. Eso es. De nada. Luego tenemos el ejemplo 7, una venta y posterior recompra de vehículo bajo apariencia de anulación de dicha venta. Aquí lo que se trató de hacer en este ejemplo era emitir una nota de crédito sin sustancia económica para lograr lo que es mantener o incrementar el costo de un bien a mayor costo, menor tributo, porque el costo es una deducción. Los ejemplos 8, 9, me parece que el 8, el 9 y el 11 son los que los he puesto más adelante, ya para revisarlo en conjunto. El 10 es el que ya habíamos hablado más antes, ¿no? Que es un caso que inclusive se presta simulación relativa, que es un préstamo con apariencia de arrendamiento financiero, ¿no? El ejemplo que yo puse del arrendamiento financiero, que daba la tasa de depreciación mayor, ¿no? A veces tienes un contrato de de compra-venta y le pones una opción de compra, un contrato de arrendamiento con opción de compra para hacerlo pasar como si fuera arrendamiento financiero cuando no es, solamente para buscar los beneficios de la depreciación acelerada. Como dije, el 8, el 9 y el 11 me parece que los he puesto. El 12, la distribución directa de una entidad sin fines de lucro bajo apariencia de pagos a un proveedor al exterior. Es un caso muy particular, por eso no quise ponerlo, porque es un caso muy específico, que es cuando quieren hacer una distribución de rentas de una asociación sin fines de lucro. Es un caso muy que de repente lo pueden tener contadas compañías, ¿no? Básicamente, resumiendo, es que una asociación sin fines de lucro puede estar exonerada del impuesto a la renta, ¿ya? Puede generar sus ganancias como quiera. Puede ser, por ejemplo, una asociación sin fines de lucro que brinda fines deportivos, o no, de repente, otro ejemplo, para hacerlo más entendible, una asociación sin fines de lucro que brinda fines de beneficencia, ya, si quieren así. Brinda fines de beneficencia y tiene una serie de inmuebles, una serie de predios, ¿no? Que le pertenecen. Y digamos los fines de semana, en esos predios que de lunes a viernes están brindando la beneficencia a los más necesitados, los fines de semana agarran una parte del terreno y se lo alquilan como canchita deportiva, como campo deportivo, digamos a un colegio, o a qué sé yo. Ustedes pueden decir, bueno, si su fin es la beneficencia, se están generando rentas de otra forma. Es cierto, están generando rentas de otra forma, pero en la medida que esas rentas lo destinen a sus fines propios, es decir, a sus fines de beneficencia, siguen exonerados del impuesto a la renta, ¿no? La sanción es que no distribuyan esas rentas, que los asociados de la asociación no se agarren la plata. Entonces, hay casos en los que se llaman distribución indirecta. Eh, Hay casos que se llaman de distribución indirecta, ¿ya? Una cosa es distribución directa, que es que, digamos, la asociación reparte
reparte la ganancia a los asociados de manera directa, pero otra cosa es cuando pones entidades, armas una cadena de entidades para que vaya pasando el dinero a una entidad, a otra entidad y a otra entidad, y así sucesivamente hasta que llegue al final que estaba el asociado de la asociación. ¿No? Ese es el ejemplo que trata de sancionar este esquema, como digo, muy específico. De hecho, ya hay una norma de distribución indirecta, de nuevo, estamos en un nuevo caso en el que hay una norma antilusiva específica en el que ya cubría el supuesto. Y esa es una discusión larga. Si a ustedes les interesa mucho estos temas de ilusión, ustedes apuntan a algún momento convertirse en abogados tributaristas y son más del corte de investigación, nos van a encontrar una larga discusión en que qué pasa si ya hay una norma antilusiva específica, igual me debe aplicar la norma antilusiva general, la norma 16, pero si hay algo específico, ¿por qué me tendría que aplicar? ¿No? Entonces, esa es una discusión larga, ¿no? Es más de todo de tipo doctrinario, pero para fines prácticos, como les decía, ya la SUNAT tiene su posición y sí te la va a aplicar de manera subsidiaria. Y finalmente es el caso de arbitraje de tasas, el ejemplo 13, ¿no? De nuevo, que ya estaba en el ejemplo 1, como les decía, el de las regalías, pero también acá se incluye el caso de arbitraje de tasas, en el que el ejemplo que habíamos puesto más antes, ¿no? Miren ustedes, el inmueble del accionista y posterior arrendamiento. Y ese es el caso que la SUNAT dijo que había identificado en una fiscalización, ¿no? ¿Qué es la norma antilusiva específica? La norma antilusiva específica básicamente no es que sea una norma antilusiva específica, son una serie de normas antilusivas específicas, ¿ya? La legislación tributaria está plagada de normas antilusivas específicas. Por ejemplo, la distribución indirecta de rentas en las asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Si distribuyes las rentas a tu asociado, pierdes la exoneración, pero también hay supuestos en los que se presume que vía una cadena estás distribuyendo de manera indirecta las rentas, ¿no? Un ejemplo de norma antilusiva específica. Otro ejemplo de norma antilusiva específica, valor de mercado, que es lo que decíamos. Eh, Se presume de que todas las, o mejor dicho, se faculta a la SUNAT a que te ajuste a valor de mercado las operaciones. Es una norma que ataca algo específico, valor de mercado de las operaciones. O en este caso, asociaciones sin fines de lucro. Es para algo específico, ¿no? En cambio, la norma antilusiva general es más general. Como decíamos, todo acto artificioso impropio que genera una ventaja fiscal. Aquí eso también podría caer en la norma antilusiva general, pero ya hay una norma específica para esos supuestos. Entonces ahí viene la discusión. Si ya has hecho una norma especial para ese supuesto elusivo, ¿por qué me vas a aplicar la norma antilusiva general? Esa es la discusión que siempre ha habido, ¿no? Aquí unos ejemplos del catálogo brevemente, porque creo que ya estamos volando en la hora. Es el caso que ya habíamos comentado, ¿no? El caso de, del aporte con prima, ¿no? Para muy brevemente, ¿no? Hay una compañía A, una compañía B, A le quiere vender las acciones a C y lo que hace es que C haga un aporte de capital más una prima, luego reducen el capital, A se lleva su capital más la prima y se retira el negocio y ahora sí se queda como accionista. ¿Qué es lo que se logró al fin del día? Que A, que era el accionista, ya no lo sea, ahora es el accionista, ¿no? A se llevó la contraprestación y a la prima y se logró la misma consecuencia, la misma consecuencia jurídica y económica, con la única diferencia de que no se pagó la ganancia de capital por la venta de las acciones que hubiera suponido si ya se lo vendía así. Este es otro caso también del catálogo. De hecho, este es el catálogo, ¿ah? He sacado estos extractos para los dibujos, es que se ve un poco pequeño, pero igual quería que vean cómo es el catálogo. ¿Ya? Tenemos un grupo alfa que está conformado por las compañías A y B. Ya es una compañía que está en Perú, que se dedica a la transformación industrial del régimen general de impuesto a la renta, es decir, produce bienes y los vende, en términos sencillos. Hay una compañía B que también está en Perú. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? A elabora insumos para sus productos, es decir, si A, por ejemplo, vende zapatos, ¿no? A mismo corta el cuero, elabora sus insumos. Entonces, A produce sus propios bienes. ¿Qué es lo que ocurre? Alfa, el grupo económico, deslocaliza B, es decir, B lo mandan, lo redomicilian a B a una zona de tratamiento especial en la que no paga impuesto a la renta. Pienso de repente en las zonas Sofratagna, las zonas Cetico, son zonas muy especiales que te dicen que si estás constituido en esta zona no pagas impuesto a la renta.
¿Eso es válido? Sí, pues, bueno. Pero aquí lo hacen con el fin principal de aprovechar ese beneficio fiscal, ¿ya? Y B suscribe un contrato en el que le vende a los insumos con un margen de utilidad que, si bien se encuentra valor de mercado, es mayor al costo incurrido originalmente por A. Lo que sucede con las reglas de precio de transferencia es que te va a decir, por ejemplo, te da un rango, te dice tu valor de mercado es de cada producto de 6 a 10, ya te dicen es de 6 a 10, nunca te dice tiene que ser 7, no te dicen es de 6 a 10, estás en valor de mercado, estás en 11, estás por arriba, estás en 5, estás por debajo, no, pero siempre te dan un rango. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Y miren el paso 4, ¿no? B no cuenta con activos relevantes ni para su función. B es una compañía inventada, una compañía de papel, no tiene activos, no tiene nada, no tiene ni trabajadores, no tiene recursos, simplemente está ahí para aprovechar los beneficios de esa zona eh, regional que te da no grabar con el impuesto a la renta, ¿no? No pagas impuesto a la renta por las ventas que realices. Entonces, ponen a B en esta zona preferencial y le venden los productos a A. Los productos están a valor de mercado, porque han cumplido con el margen, pero los llevan al límite. Los ponen, si el margen es de 6 a 10, lo llevan a 10. ¿Sigue a valor de mercado? Sigue a valor de mercado, es válido, ¿sí? Pero ese 10 es un costo mayor que el que A hubiera tenido si A hubiera seguido produciendo sus productos, porque A, si los hubiera tenido, si hubiera seguido bajo el mismo esquema, ha tenido un costo de 6, ¿no? Entonces, a A le costaba 6. Imaginemos que la ganancia de A es 10. 10 menos 6, 4. Imaginemos que la ganancia de A es 12, ya para que salga un ejemplo más redondo. Si la ganancia de A es 12 y su costo es 6, 12 menos 6, 6 de base imponible, a eso le aplico mi tasa, que es el 29.5. Pero al haber hecho esto de acá, han subido el costo. Ahora es 12 menos 10, 2. Se dan cuenta que hay una diferencia entre que tributes sobre la base de 6 con que tributes sobre la base de 2. ¿Cuál es la ventaja fiscal? Ese mayor costo que hace que reduzca mi base imponible. ¿De qué forma lo he hecho? Poniendo B ahí, cuando B ni siquiera tiene recursos, B ni siquiera tiene los activos necesarios para estar constituido en esa zona y producir los bienes, ¿no? Es un tema de que carece de sustancia económica y por eso se ha hecho de manera artificiosa o impropia esa relocalización de B. Tenemos, este es el ejemplo 13, este es el ejemplo del arbitraje de tasas, este lo puse al final porque era el caso que yo les comentaba que la zona había aplicado, finalmente creo que este fue el que terminé incluyendo, ya, es el típico ejemplo, ¿no? Se le acabó el gasto de depreciación a la compañía, se lo da a su accionista persona natural domiciliada y él luego se lo arrienda, ¿no? Entonces, ya lo habíamos comentado, el arbitraje de tasas, que me preguntaron qué es arbitraje de tasas, es porque este usa un gasto de 29.5 a la compañía y él tributa con una tasa de 5, es decir, te genera la operación una ventaja fiscal de 24.5. Pasemos ya a la parte práctica, los procedimientos de fiscalización. Este es un extracto de un caso real, ¿ya? Eh, Estamos un poco con la hora. Este es un caso real de un resultado de requerimiento. Yo he visto este caso en el que la SUNAT ya está aplicando la norma antilusiva general. Lo traigo con ustedes para que vean de que ya es una realidad. Obviamente, por razones de confidencialidad, tengo que cubrir los datos, pero es un caso real, pues, en el que la SUNAT, ven ustedes en el primer párrafo, ya está haciendo la aplicación retroactiva. Dice que aplica desde el 19 de julio del 2012 hacia adelante. Y en el segundo párrafo, tienen lo que es la ventaja fiscal, ¿no? La interpretación que tiene la SUNAT. En este caso cuestionaba un gasto por intereses que se generaba por un financiamiento, ¿ya? Y es una realidad de la norma de general. Esta es la declaración jurada. Siempre me hacen esta pregunta. ¿Todas las compañías tienen que presentar la declaración jurada? No. La declaración jurada solo se presenta cuando ya estuviéramos en un caso en que la SUNAT ya me quiere aplicar la norma antilusiva general. Si yo estoy en una fiscalización y ya he llegado a la última instancia donde la SUNAT ya me va a aplicar la norma antilusiva general, me dice, te la voy a aplicar, lléname esta declaración jurada. Y ven ustedes ahí qué datos me piden. Apellidos y nombres y razón social, tipo de documento, número de documento. Aquí tengo que declarar a todos los que participaron en la operación. Gerente general, representante legal, inclusive algún abogado que hubiera participado. Todos los que han participado tienen que estar declarados. Como digo,
su datos de identificación, su número de documentos, qué tipo de vinculación tiene con la compañía, que son gerentes, son representantes legales, son apoderados, y en qué han participado. Vean ustedes el nivel de detalle. ¿Él ha diseñado la operación, él ha aprobado la operación o él ha ejecutado? A ese nivel de detalle llega la SUNAT. ¿Qué prácticas he identificado? ¿Qué les puedo comentar de mi experiencia? ¿Ya? Considerar los supuestos del artículo 6 del reglamento como situaciones por las que per se aplica la norma antielusiva general. Lo que yo les decía, el artículo 6 del reglamento establecía, ¿se acuerdan cuando vimos la lista? Yo decía organizaciones societarias, paraísos fiscales, contratos asociativos, en los que son casos, según la norma, en los que puede aplicar la norma, van a ser evaluados la norma antielusiva general. Ya, yo lo que creo es que la SUNAT está aprendiendo sobre la marcha porque está teniendo los primeros casos de norma antielusiva general. Y lo que he visto es que dice, como estás en el artículo 6 te aplica la norma. O sea que está mal. Nosotros ya hemos presentado nuestros argumentos jurídicos, hemos rebatido ese argumento de la SUNAT, pero sí tiene ese entendimiento todavía un poco sesgado, ¿no? No valora todos los medios probatorios presentados, algo que también es grave. Nosotros presentábamos, me acuerdo, informes, sustentos, eh, diversos informes jurídicos, económicos, financieros, y la SUNAT simplemente de 10 informes que presentábamos solo leía 2. Había 8 que no leía. No sé si es por descuido, no sé si es de manera dolosa, pero sí había esa práctica de la SUNAT. Construye sus argumentos principales en base a doctrina. Eso es algo muy sensible también que está teniendo la SUNAT. Es que cuando va a decir esto es elusivo, porque tal autor dice que podría ser elusivo. Y como sabemos, la doctrina es un punto de vista, a fin de cuentas, ¿no? Y sobre todo si es doctrina extranjera, que si bien es cierto, es importante, tiene prácticas relevantes, no siempre las operaciones son iguales acá que en el extranjero, en doctrina española, doctrina italiana. Entonces, creería que la SUNAT debe analizar más el caso en concreto y la doctrina puede ser una referencia, pero no puede ser la base del argumento. A nosotros lo que nos quiso hacer era, como tal autor dice que esta operación debe cumplir con 5 características, tienes que cumplir con las 5, si no cumples con una de ellas, es impropio, ¿no? Entonces, a ese extremo está llegando, ¿no? Evaluación de actos que componen la operación de manera individual y no conjunta. A veces, cuando haces una operación, hay diferentes actos, ¿no? Un aporte de capital, un financiamiento, y luego haces una reorganización, haces una compra, haces una reducción de capital. Hay una serie de actos jurídicos. Y la SUNAT, como sabe que hay una serie, solo mira una en particular, ¿no? Solo mira una y las demás no las mira. Que de repente si las mirases en conjunto, te darías cuenta que si hay una razón de negocio, porque primero hice esto, luego hice este otro. Entonces ahí, viendo la foto completa, uno dice, ya, lo que quiso hacer era, no, primero hizo esto, es cierto, esto de acá, medio raro, pero si ves, en realidad lo que quiso hacer es comprar un negocio, lo que quiso hacer es dividir una línea de negocio. Entonces, pero la SUNAT, vemos que en, en términos futbolísticos, si quieren verlo así, está jugando muy agresivo al partido, ¿no? Entonces, sí les comento porque hemos tenido esas experiencias, ¿no? Entonces, sí, sí es algo que estamos viendo. Obviamente nosotros ya hemos dado nuestros descargos, hemos defendido el caso y, y bueno, está en veremos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué estrategias podemos tener para defendernos de estas aplicaciones que está teniendo la SUNAT? Decirle que la norma antielusiva general es una norma residual y garantista, lo que decía, ¿no? Siempre es un último recurso. No es que todas las cosas sean elusivas. No es que, acá hay un caso de que no tienes contrato, es un caso elusivo, lo has escondido a propósito. No, ese no es el objetivo de la norma antielusiva general. Recordemos por qué se suspendió y también recordemos que hay normas antielusivas específicas que ya cubren algunos huecos que podría tener, digamos, algunas prácticas de los contribuyentes. Entonces siempre decirle, oye, la norma antielusiva general es el último recurso, la norma se suspendió porque era tan fuerte, era tan riesgosa una mala aplicación que no la puedes estar aplicando así porque quieres a todo, no puedes decir que todo es elusivo, ¿no? Número dos, el análisis de la operación debe realizarse, disculpe un poco, estoy un poco mal de la garganta, por eso hablo a veces un poco así. El análisis de la operación debe realizarse en la oportunidad que se evaluó su implementación, ya, porque yo decía, ¿se acuerdan ustedes cuando recién empezamos la conversación, la charla, decíamos la finalidad de la causa jurídica, es decir, por qué estás realizando la operación? Entonces, si tan importante es que hayas tenido un fin propio en la operación, analiza el fin que tuviste en ese momento, ¿no? No puedes ir al final de la foto y decir, oye, al final hubo ventaja fiscal. Puede ser que sí ha habido una ventaja fiscal. Puede ser que en algunos casos sea propio que se genere una ventaja fiscal. Una reorganización societaria podría generar, es natural, si yo aplico el régimen
especial que está en la ley de renta que genere una ventaja fiscal. Pero justamente hay que ver por qué lo hice, el por qué es relevante, cuáles son los informes, cuáles son las evaluaciones que hizo la compañía, sus directorios, su junta general de accionistas para evaluar su aplicación, qué motivó a realizar la operación. ¿Ya? Muchas veces no se deben tomar en consideración condiciones sobrevivientes que no desvirtúen la propiedad, porque a veces uno puede tener la intención de querer hacer una compra de una empresa. Entonces dice, voy a comprar una empresa, pero al final pasan cosas en el transcurso de los años. Digamos, yo quiero comprar una empresa porque esa empresa me va a generar ganancia. O yo quiero dividir mi línea de negocios, el caso de la decisión, para ponerlo más sencillo. Yo soy una empresa farmacéutica y quiero hacer una línea de negocios de una empresa, digamos, como decía, veterinaria, ¿no? Quiero separar lo que es salud humana con salud animal. Entonces hago esa decisión, pero puede ser que, es cierto, me genera una neutralidad, no pago impuestos, ni renta, ni GB, ¿ya? Pero puede ser que luego me va mal, pues, el negocio. ¿Por qué? Porque se desató la crisis de la pandemia y eso afectó a todos. Entonces puede ser que algo que vino después. Entonces por eso terminé cerrando esa línea de negocio, no me convinió hacer esa operación, pero fue por una condición sobreviviente. Cuando yo lo quise hacer y evalué la operación en el año 2018, pintaba muy bien. El país iba en buena línea, digamos, el sector farmacéutico estaba creciendo, pero ya luego hubo una pandemia, ¿no? Y de repente fue algo sobreviviente digamos, afectó en el transcurso y generó que fuera un mal negocio. Entonces la SUNAT no puede decir, no, de que, mira, tú te llevaste los beneficios de la reorganización y encima por un negocio que te fue mal, pues, un negocio que no generó ganancias porque la salud animal ha estado mal en el año 2020, 2021, no ha habido ventas. Ya, pero puede haber sido por condición sobreviviente. O sea, cuando yo quise hacer la operación, sí podía argumentarte de que todo pintaba bien en ese entonces, ¿no? Entonces, puede ser otro argumento que ustedes tengan también para desvirtuar esa visión que está teniendo la SUNAT. Y evaluar la presentación de informes de expertos e informes de procedimientos acordados, ¿no? Eh, un informe de experto es tener de repente, si yo estoy haciendo un financiamiento, pues un experto en financiamientos que diga, oye, si es correcto que el financiamiento se haga de esta manera. Un informe de procedimientos acordados es básicamente unos auditores financieros que dan constancia, ¿no? Un auditor externo que dé constancia, oye, la operación se ocurrió de tal forma, yo doy fe, ¿no? Para darle más sustento a la operación. SUNAT debe probar que el supuesto acto propio debe permitir alcanzar los fines que observados, ¿no? Es decir, si la SUNAT me dice, esta operación no debe ser una reorganización, sino una venta directa, pruébame. Ya que tú estás alegando eso, SUNAT, pruébame que la venta hubiera generado los mismos efectos. Entonces, la carga de la prueba la tiene que tener la SUNAT. Y último, no perder de vista las razones por las cuales se suspendió la norma 16. La SUNAT no se encontraba preparada para aplicarla, alto riesgo de una mala aplicación, generar espacios de duda razonables. O sea, siempre jugar con eso, ¿no? SUNAT, tú lo suspendiste, o mejor dicho, el legislador lo suspendió porque SUNAT no estaba preparada. Entonces, mira cómo le estás aplicando, ¿no? Hay los riesgos que implica que apliques mal la norma antilusiva general. Luego ya pasando, ya en los últimos puntos, cómo se aplica de manera procedimental, ¿no? La norma antilusiva general, un procedimiento de fiscalización. Eh, tenemos una etapa de fiscalización, ya para resumir brevemente, cuando estamos en materia tributaria hay un periodo de fiscalización que no es otra cosa que la zona revisa si tu declaración es correcta o no. Dura más o menos 15 meses, una fiscalización medio compleja. Y luego, si tú estás en contra de lo que resuelve la SUNAT, si tú declaraste un impuesto de 100 y la SUNAT te fiscaliza y te dicen, no debiste declarar 100, sino que debió de ser 200, tú puedes reclamar eso que te está diciendo la SUNAT, está contenido en una resolución de determinación, puedes reclamar esa resolución vía un litigio administrativo. Primera instancia es la SUNAT, su área de reclamaciones, y la segunda instancia es las apelaciones contra el Tribunal Fiscal. El plazo es de 4 años y finalmente, una vez que sale la resolución del Tribunal Fiscal que pone fin a la vía administrativa, tú podrías ir hasta el Poder Judicial inclusive, ¿ya? Pero vamos a centrarnos en la etapa de fiscalización, que es la etapa administrativa. Acá vamos a ver muy brevemente
cómo es el desarrollo, cómo sería un caso, qué pasos pasarían si ustedes o sus compañías o las compañías que asesoran les inician una fiscalización de norma inclusiva general. Inicia el procedimiento de fiscalización con la notificación de la carta y el primer requerimiento, ¿no? Primero, una fiscalización regular de fiscalización de renta IGB. La SUNAT siempre te notifica la carta de presentación, te dicen, bueno, te vamos a fiscalizar, estos son los periodos, te presento al auditor que va a estar a cargo, y el primer requerimiento que suele ser general. Eso no cambia, sigue siendo una fiscalización regular. A ver, no es que haya una fiscalización específica de norma elusiva general, no es que la SUNAT te vaya a decir, te voy a fiscalizar porque tú me pareces una empresa elusiva, eso no existe, ¿ya? Es una fiscalización regular, siempre definitiva, de renta o de IGB, en la que la SUNAT va a decir, al momento de estarte revisando, oye, aquí hay identificado una de las operaciones del artículo 6, una de las operaciones del catálogo, y añade pasos adicionales dentro de la fiscalización en las cuales te va a llevar un camino distinto de una fiscalización regular. Pero inicia como una fiscalización regular, con la notificación de la carta de primer requerimiento. Luego de ello, ese requerimiento general, la compañía entregará su información. Luego de ello hay pues un desarrollo de la fiscalización con posteriores requerimientos y posteriores resultados de requerimientos, ¿no? Tú le entregaste información general y la SUNAT va a decir, bueno, sobre este punto me ha llamado la atención esto, un requerimiento más específico, acredítame esto, pruébame esto, tú vas a presentar tus escritos de respuesta al requerimiento y la SUNAT va a emitir resultados. Yo le pedí esto, él me contestó esto, como resultado, si es verdad lo que dice, no voy a observar. No, esto de acá sigue siendo observado. Entonces, va a seguir eso normal, que es en cualquier fiscalización, los requerimientos, los resultados de requerimientos. Y luego, acá ya parte rojita, entramos un poco, sí, un poco distinto, ¿ya? Porque eh, hay algo que se llama las conclusiones del procedimiento de fiscalización, que coloquialmente le llamamos el 75. ¿Por qué le llamamos el 75? Porque está en el 75, el artículo 75 del Código Tributario. ¿Qué son las conclusiones del procedimiento de fiscalización? No es otra cosa de que antes de que termine la fiscalización, la zona te da una última chance. Te dice, oye, por si acaso se iba a quedar, entonces tienes un último plazo para que me lo absuelvas, ¿no? A ver, la fiscalización inicia con el primer requerimiento, lo que vemos en la parte izquierda, y termina cuando te notifican la resolución de determinación, que no es otra cosa que una resolución que la zona te dice, me declaraste tanto y te voy a cobrar tanto. Ya la resolución de determinación termina toda la fiscalización. Pero antes de la resolución de determinación puede haber un requerimiento al amparo del artículo 75, que es lo que yo les comento, le dicen el 75 porque está en ese artículo, en el que le llaman las conclusiones. O sea, la SUNAT es facultativo, no está obligado a emitirlo, pero puede hacerlo, puede decirte, oye, te voy a dar una última chance, ¿ya? Para que, mira, así está quedando, por si acaso, si quieres, regulariza algo, o págame si quieres también, y terminemos acá porque si no te voy a determinar, ¿no? De esta forma. Es facultativo, la SUNAT puede hacerlo como no puede hacerlo, pero acá ya entramos a la particularidad de un caso de norma exclusiva general. En un caso de norma exclusiva general, ese 75 deja de ser facultativo y se convierte obligatorio, porque la SUNAT te tiene que decir cuáles son los argumentos por los cuales te va a aplicar la norma exclusiva general, tú tienes que presentar tus descargos. Una vez que tú presentas tus descargos y te emite el 75, tú respondes el 75 y si no le convence al auditor tu respuesta 75, te notifica con un informe de norma antielusiva general que lo hace el mismo auditor y te dice, te voy a aplicar de todas maneras la norma antielusiva general, no me has convencido. Y lo sustenta, suele ser un informe largo, ya he revisado algunos, ¿no? Te da todas sus razones, pone todas sus armas y todos sus argumentos, y ese informe tú lo respondes, ¿ya? Después de ese informe, tú presentas la declaración jurada. Ahí recién estamos en la instancia que vimos, ¿se acuerdan? La declaración jurada. Recién que llega el informe, ahí también te dice, oye, acá está tu informe, datos, contraargumentos, y también lléname la declaración jurada. ¿Ya? Por eso decía, en una instancia bien avanzada se presenta. ¿Ya? Y tú tienes un plazo, pues si quieres pedir que te aclaren el informe, si no te ha quedado claro, pero tus contraargumentos los vas a dar frente a un comité revisor. Eso ya es diferente a un caso regular. Se arma un comité revisor que está conformado por 3 miembros de la SUNAT. Aquí un poco cuestionable porque la SUNAT es juez y es parte, ¿no? Pero se arma un comité revisor y este comité revisor, conformado por 3 miembros de la SUNAT,
te va a citar como si fuera un informe oral. Ya hemos tenido esa experiencia, ya hemos asistido. Entonces, te cita y te dice, a ver, dime por qué consideras tú que el informe que ha emitido el auditor está mal y por qué no te deben aplicar la norma de general. Tú vas y das tus argumentos frente a ese comité revisor. Ellos te escuchan y luego de un plazo de 30 días hábiles emiten su opinión en un informe del comité revisor. Y el comité revisor va a decir si aplica la norma de general o no aplica. La función del comité revisor no es otra que decidir si aplica la norma inclusiva general o no. Una vez que ellos concluyan que sí aplica o que concluyan que no aplica, el auditor está obligado a hacer caso a ese informe y va a cerrar el 75. ¿Se acuerdan que el 75 había quedado abierto y ustedes respondieron? ¿No? Recién ahí lo cierra, después de que comparece ante el comité revisor. Se cierra el 75 en base a lo que ha dicho el comité y recién emite la resolución de determinación, ¿no? Y con eso cierra la fiscalización. Pregunta, si el comité ya decidió que aplica la norma antilusiva general y ya estamos en un caso de resolución de determinación, ya fui, ya no puedo hacer nada, ya queda ahí el caso, ya eso, la empresa es elusiva y todo eso, no. Puedes reclamarlo, puedes igual poner tus argumentos y en instancia de reclamación, y si no te hacen caso en instancia de apelación, seguir discutiendo que no te aplica la norma antilusiva general. Sigues teniendo tu derecho. Simplemente que al menos en etapa de fiscalización ya quedó esa conclusión de que sí te aplica. ¿Quiénes conforman el comité? Pregunta Iris. Iris, conforman el comité 3 miembros de la SUNAT. Hay una resolución de superintendencia que ya los ha designado quiénes son, inclusive tienen 3 suplentes. Son contadores, abogados con más de 10 años de experiencia, que son expertos en materia tributaria. Entonces, ya ellos están sesionando como comité como comité revisor de casos de norma antilusiva general. Y este es en resumen cómo sería un caso de norma antilusiva general. Citación ante el comité revisor. Yo les decía que ya habíamos tenido experiencia, ¿no? No está regulado cómo va a ser propiamente la reunión. Ya dice, va a haber una citación, vas a dar tus descargos, pero no dice cómo va a ser específicamente esa reunión. O se puede presentar medios probatorios después del 75 y antes del comité revisor, que ha abierto, no está regulado. ¿Qué pasa si tú ya venció el plazo del 75 para que respondas el 75 y todavía no se da la citación? En ese lapso, ¿puedo seguir dando argumentos? ¿Puedo seguir presentando pruebas? Si la fiscalización cierra con la resolución de determinación, en teoría todavía está abierta, ¿puedo seguir presentando mis descargos? Entonces, yo creería que sí, ¿no? Obviamente no está regulado, hay argumentos también para decir que no, pero digamos, hay argumentos para decir que sí, y mientras los haya, yo diría que sí. ¿Cuánto dura la reunión ante el comité revisor? No está regulado, de hecho es distinto, dependiendo, ellos te van a escuchar los argumentos que tengas. Que se entiende por asesores, se restringe únicamente a abogados o puede incluir expertos en la materia. Lo que pasa es que la norma dice que la compañía no va sola, ¿no? Obviamente va representada por su gerente general y por su equipo, pero también puede llevar a sus asesores. Entonces, la palabra asesores solamente es abogados. Si es un caso, por ejemplo, de financiamientos que tiene mucho de análisis financiero y hay temas financieros en la operación, puedo llevar a alguien que no sea abogado, un experto financiero, a que me defienda. Sí se puede. ¿Ya? Sí, 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 sí es válido, sí lo hemos hecho. Luego se publicó esta norma que ya tiene un tiempo, ¿no? Qué rápido también pasa el tiempo, porque me acuerdo cuando recién se publicó, comienzo de este año, que dice que las diligencias del comité revisor también se puede realizar de manera remota. Ya se publicó sobre todo cuando estábamos en una de las olas de la pandemia. Entonces diciendo que también se puede sesionar de manera remota el comité revisor. A las que yo he asistido es de manera presencial. Consecuencias e implicancias, ¿ya? Ya con eso terminamos. Es la última diapositiva. Sé que es día viernes y sé que también deben estar un poco agotados. ¿Qué nos queda claro la norma de general? Resumiendo todo lo que hemos conversado el día de hoy. La norma de general, ¿qué me genera? Un pago de tributo omitido e intereses moratorios. Si me aplica la norma de general, voy a tener que pagar una deuda tributaria. ¿Compuesta de qué? Del tributo omitido, los intereses moratorios. Muy importante, lo que la hace diferente, lo que la hace tan sensible, lo que la hace con tanto impacto para las compañías, lo que hace que se preocupen las compañías, es que la deuda no solamente le va a poder ser cobrada a la compañía, sino que hay responsabilidad solidaria para los miembros del directorio y los representantes legales. Es decir, la SUNAT puede cobrarle a los directorios y a los representantes legales la deuda, ¿ya? Si es que no se cumple con el pago de la deuda.
¿no? Si es que la compañía no paga, puede irse contra el director y los representantes legales. ¿Implica responsabilidad penal? No implica responsabilidad penal, ¿no? Eso ya lo hemos dejado claro. Espero que al terminar la charla, ustedes al menos hayan llevado conceptos básicos y digan, bueno, yo ya sé, ¿no? De ahora en adelante, de que si bien coloquialmente podemos decir elusión, evasión, es sinónimo, para fines jurídicos hay una diferencia, ¿no? Una tiene sanción administrativa, otra tiene una sanción penal. Entonces aquí estamos hablando de una norma administrativa, con lo cual la responsabilidad solidaria solo implica que la deuda le pueda ser cobrada al director o representantes legales, pero no implica pues una sanción penal para ellos. Las multas de norma antielusiva general no tienen gradualidad, muy importante, porque estamos hablando de multas que se van a hacer más grandes. Usualmente, cuando tú tienes una fiscalización regular y tienes una deuda, la norma te dice, ¿no? Por esta multa, si tú me la pagas hasta cierta distancia, 80% de descuento, 90% de descuento, 70% de descuento, dependiendo qué multa sea. Pero cuando estamos hablando de multas por norma antielusiva general, no tienen gradualidad, o sea, vas a pagar siempre el 100%, con lo cual estamos hablando de deudas mucho más cuantiosas. Y finalmente, el impacto reputacional que se genera. Sabemos que siempre se filtra la información, sabemos que como es la prensa hoy en día, las redes sociales. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? SUNAT califica a la compañía tal como elusiva, todo lo que ello repercute pues en los medios, en la prensa, para la compañía, para sus clientes, para sus proveedores, sus mismos trabajadores, es decir, que están trabajando en una compañía que la SUNAT ha calificado como elusiva. Por eso es muy importante, ¿no? Si ustedes lo han visto desde un punto de vista académico, si ustedes han participado de esta charla desde un punto de vista académico, muchos escritos, de hecho la norma es reciente, ¿no? Si les gusta investigar, aprender más, es una gran oportunidad para seguir explorando el tema de la norma. Si ustedes han asistido a la charla por un tema más práctico, por un tema porque son asesores o porque quieren dedicarse a esto más adelante, muy importante tener en claro también las consecuencias que puede tener, ¿no? Las consecuencias prácticas y tener en claro que es una realidad, ¿no? Y eso es todo lo que tenía por el día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Tendré bien a resolverla. Bueno, si no hay más consultas, de verdad, ha sido un gusto, muy agradecido por la invitación y espero que haya sido de utilidad lo que he compartido con ustedes. Espero haber aclarado algunas dudas, algunas preguntas que tuvieran. Eh, de hecho, eh, es un tema de actualidad, es un tema muy importante, es un tema muy relevante, entonces espero en verdad que al menos los conceptos básicos se hayan llevado bastante claros, ¿no? Y ahí hay una última pregunta de Almudena que dice, ¿el informe del comité revisor se puede apelar? No lo apelas. Es una muy buena pregunta, Almudena. No lo apelas, esa decisión del comité revisor queda, pero sigues teniendo tu derecho para que tú reclames y apeles, ¿no? Eh, ¿Por qué no lo apelas? Porque simplemente esa es la decisión firme que va a quedar para el comité revisor. En instancia de fiscalización, ellos ya decidieron que te aplican, pero tú sigues teniendo tu derecho. Si no estás de acuerdo, vas a una instancia litigiosa, a una reclamación, una apelación, en la que puedes discutir, no me aplica por esto, por esto, por esto. No es que el hecho que el comité revisor decida que aplica la norma antielusiva, ahí ya quedó el asunto, no, tú puedes seguir litigando en otras instancias, pero ahí queda el tema, ¿no? En instancia de fiscalización. No, muchas gracias a todos ustedes, de verdad, muy agradecido por la invitación y espero haber sido claro, espero haber podido aclarar sus dudas y de verdad encantado, si en alguna otra oportunidad quieran conversar algún otro tema de materia tributaria, quedo a su disposición. Muchas gracias, doctor Jorge Ríos, y bueno, la ponencia. Gracias a todos los participantes de igual forma. Bueno, esperamos en otra ocasión tomar otro tema de efecto tributario, ¿no? Y gracias por la ponencia de nuevo y muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas Hasta noches. pronto. Gracias.